Hola, esto es un podcast espontáneo. Hoy estaremos hablando a quién estás escuchando. Es importante este tema porque el capítulo anterior o el podcast anterior hablamos acerca de la identidad en Cristo, pero buscando identidad en lugares equivocados, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar acerca de a quién estamos escuchando. Todas traímos diferentes, digamos, versículos de la Biblia. No sé quién quiere iniciar para leer el versículo. En Mateo 4, el versículo 3 dice la palabra: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo está en 1 Corintios 15:33 y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y es que nosotros, si andamos con sabios, sabios nos volvemos, pero si andamos con malas juntas, con malas personas, eso nos corrompen también nuestro corazón. Entonces ya no vamos a pensar de la misma manera ni de buena forma, sino que vamos a pensar igual como las personas con las que nos ajuntamos. Entonces es mejor que nos ajuntemos, que nos rodeemos con personas sabias. Baby. Nos vamos a rejuntar. Nos vamos a rejuntar. Por eso ya la arreglé, por eso la arreglé. Yo tengo acá este versículo que está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, y dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es espontáneo, hablamos, digamos, de nuestras experiencias, ¿sí? Mavis, ¿alguna vez, digamos, ha escuchado una voz errónea? O que usted diga: yo escuché este consejo y por escuchar este consejo, pues, me metí de patas y cabeza y... yo creo que Cuéntanos un poquito. Muchos. Sí, muchos tenemos muchos. Sí, yo también diría, tengo... pero no, es que estoy buscando uno en específico porque es que como esto es espontáneo, aquí nada está planificado. Entonces, pero sí, o sea, digamos, en amistades. En la universidad empiezo a conocer, digamos, como amigos. Sí, y esos pues amigos, pues no, ninguno era cristiano, sí, entonces como el podcast pasado hablamos de que no hay que seguir las corrientes de este mundo, yo sí me dejé llevar por la corriente. El río Magdalena me quedó pequeño por lo que me arrastró a mí. Entonces, digamos, yo sí me dejé llevar por completo, empecé a experimentar, empecé a hacer un montón de cosas que realmente yo no hacía y pues consejos de ellos que ellos decían: ay, pero eso no pasa nada, estamos jóvenes, la vida es corta, sí, las cosas que les dije, que mientras estuve en la casa de mis papás y mientras, digamos, el ojo de ellos estuvieron, pues yo hacía correctamente las cosas. Fue salirme del rancho y ya ahí sí las corrientes de este mundo me arrastraron. Su verdadera identidad. Es correcto, sí, su verdadera identidad. Su corazón está fuera de Cristo. No, o sea, no, yo digo que yo cuando yo estaba en la iglesia yo hacía las cosas bien, o sea, no, yo era consagrada, no, yo fui consagrada. El problema fue cambiarme de geografía. Había un que el Señor o sea, tú estabas dentro de él, dentro de los discípulos, pero tenías corazón de multitud. Correcto. O sea, literal era así, porque apenas fue salir el Señor Jesucristo, se le salió la multitud. Me salió la multitud. Ay, no. Entonces, digamos que en materia de eso, sí, claro, los amigos influyen mucho, y más cuando tú no tienes, digamos, lo que hablábamos, una identidad definida en Cristo Jesús. Cualquier persona te va a decir: venga, vamos a hacer eso, vamos a pecar, vamos a hacer cualquier cosa, y de verdad te arrastra y te deja llevar por toda esa serie digamos, de personas. Entonces, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar y saber a quién escuchamos. ¿Sí? Por ejemplo, yo en algún momento, por lo menos cuando yo me iba a bautizar, que ya yo llego nuevamente acá a Puerto Wilches, y ya me congrego en la iglesia, sí. En la iglesia Misión Veraca, Casa de Oración y Restauración, iba a bautizar, y en la casa mi mamá no era todavía cristiana, mi mamá abuela. Pero mi papá sí. Igual yo me iba a bautizar, y una tía el día antes llegó y me dijo: usted ahora que es cristiana va a perder su juventud,
se va a vestir como viejita, como abuela, que no sé qué, o sea, eso me dijo una cantidad de cosas, o sea, como que, mejor dicho, lo peor que yo iba a hacer era ese paso, como quien dice, para que me arrepintiera de bautizarme. Sí, pero fue una voz que afortunadamente yo no la escuché, gracias a Dios. O sea, la escuché, la oí, pero ese consejo no lo atendí. Porque quizá de pronto ya yo tenía una determinación, sí, porque no quiere decir que es que de ahí no, ahí ya Dios empezó a trabajar conmigo en mi identidad, lo que hablábamos la vez pasada, pero sí fue una voz que, como quien dice, lo que le pasó a Jesús en el versículo que les leía, saliendo él de ese tiempo de ayuno, el tentador se le aparece, entonces yo iba a hacer yo iba a agradar, a hacer algo agradable para Dios, que era el bautismo, sí, el bautismo, bajar a las aguas, y o sea, eso a cualquiera quizá le queda sonando, uy, casi mejor es disfrutar la vida, mejor estoy joven, ya no me voy a poder vestir como a la moda, no. Sí, entonces yo creo, y siempre me acuerdo de esas palabras cuando disfruto de esto, de hacer lo que hago para Dios, de disfrutar de un concierto cristiano, de una prédica, de unos buenos amigos. Yo digo, si yo hubiese conocido antes de Dios, mejor dicho, me hubiese bautizado, hubiese perdido la vida, la juventud hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que saber a quién escuchamos, aunque el consejo el consejo venga de un familiar, porque no todo consejo que viene así sea de un familiar cercano es un buen consejo. Darly, en algún momento usted ha oído una mal voz y ha seguido ese consejo. Sí. ¿Cuándo? Claro, cuando Cuéntanos, que a nosotros nos gusta el chisme. ¿Tú eres chismosa igual que nosotros? Sigue aquí. No, mira, Tati. Sí, claro, el mal consejo que yo escuché fue cuando la primera vez que yo tomé, que tuve una cerveza en mi mano, fue por eso, por un amigo, por un familiar, fue por una prima, porque ella lo hacía, entonces, y yo en ese entonces era muy niña, tenía como 12 años. 12 años, sí. Y mi prima, pues, ya ella... adolescente. Sí. Besita. Sí, y... No, y aparte de eso he tenido muchas más experiencias que sí, que pues, que también seguí, pero primordialmente esa, ¿sí? Porque yo era una niña de 12 años, la cual no conocía el mundo, cómo era, ¿sí? Y yo, pues, escuché esa voz y me fui por ese camino, ¿sí? Tomé como hasta los 18 años, una vida que no, o sea, que ojalá usted joven no la viva, ¿sí? Porque es un trago amargo, eso es una cosa horrible, ¿sí? Vivir en ese mundo. Y aparte de eso, pues, me pasó algo casual, algo igual de lo que usted estaba diciendo, porque cuando yo ya estaba en los caminos del Señor, yo ya me iba a bautizar, mi mamá, el enemigo utilizó a mi mamá para decirme que por qué no tomaba, que ella me la regalaba, me la daba, me la destapaba ahí mismo para que yo me la tomara, que yo por qué había dejado de tomar, si era tan parrandera, tan bailarina, o sea, un montón de cosas, ¿sí? Pero el Señor no permitió que yo escuchara esa voz, ¿sí? No permitió, Él me selló mis oídos para que yo no la escuchara, porque si bien les cuento que tomo desde los 12 a los 18, quiere decir que yo venía, ¿sí? Que me gustaba mucho el trago, la cerveza, todas esas cosas. El baile, acordémonos que ella quería ser bailarina. No, y aparte todo ese día llego a la casa y mi mamá tenía un montón de música que uno decía, Dios mío, o sea, Señor, ayúdame. Claro. Sí, entonces pues el Señor, como les digo, Él no permitió que yo escuchara esa voz, porque si yo la fuera escuchado, ¿sí? La voz del enemigo en ese entonces, yo no estuviera acá disfrutando con ustedes, ni hablando de esas experiencias también que han pasado en mi vida. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas más, pero esas dos ahí cortiticas. Bueno, yo tengo una pregunta. Quítele el... No, pero hablando acerca de este tema,
¿por qué para nosotros es importante? Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué es tanto que lo que hablan, que escuchan, que no escuchan, que sí? O sea, ¿por qué para nosotros es importante, digamos, escuchar la voz de Dios? O sea, ¿por qué para nosotras es importante, Tati? Porque es que la voz de Dios trae dirección y la voz de Dios es luz, es lámpara, es la verdad, ¿sí? Hoy en día hay muchas supuestas verdades, pero esas verdades son relativas a una cultura, relativas a un entorno, a una geografía, son verdades relativas, pero hay una verdad que, o sea, eso es una verdad absoluta, que es la palabra, que es lo que está escrito, sí, es eso, por eso es que nosotros, o sea, yo siempre digo, uno se pone a leer la Biblia cuantas veces la lea y usted encuentra consejo para todo en su vida, usted encuentra consejo en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante escuchar la voz de Dios, porque esa voz direcciona, ¿sí? Direcciona desde el sentido que Dios, como lo dice su palabra, un atributo de Dios es que Él es omnisciente, ¿sí? ¿Qué es omnisciente? Que Él todo lo conoce, Él conoce todo de usted, de mí, de los que nos ven, mejor dicho, y dice la palabra también que Él nos creó, nos pensó, nos formó, o sea, Él nos conoce desde la célula más pequeña, la neurona más, sí, Él nos conoce totalmente a nosotros y entonces Él sabe qué tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante escuchar esa voz de Dios, pero maybe la gente dirá, pero bueno, ¿y cómo se escucha la voz de Dios? O sea, Dios tiene una manera muy peculiar de hablar a cada persona, ¿sí? Dios no le puede hablar lo mismo que me habla a mí, como, o sea, le habla a Tati o a Darly o usted que nos está viendo, porque todos en algún momento nosotros decimos, Dios me habló, ¿sí? Porque Dios te puede hablar, o sea, tú puedes tomar tu celular y tú puedes estar preguntándote muchas cosas y en el momento, digamos, usted, digamos, lo más cotidiano que hacemos es mirar TikTok, ¿verdad? Y usted en ese TikTok llegó una palabra exacta que tú necesitabas escuchar en ese momento, tú dices, Dios me habló. Entonces Dios habla de muchas maneras y lo hace de una manera, digamos, personalizada con cualquier persona, porque como ya lo decía Tati, Él conoce absolutamente todo de nosotros y por eso es importante que usted conozca la voz de Dios y conozca de una vez también la voz del enemigo, porque eso es una de las armas que Dios nos da a nosotros. ¿Es para qué? Por eso mismo en el versículo que Él dice que sus ovejas, ¿sí?, escuchan su voz y lo siguen. Pues entonces, si nosotros, como decía Tati la vez pasada, todos somos creación de Dios, ¿sí? Usted lo creó Dios, a mí me creó Dios, pero solamente Él le dio potestad de ser llamados que hijos a los que creyeron en Él. Entonces, si nosotros ya que hemos creído en el Señor, porque es que la gente va a decir, o usted que está viendo, usted también puede decir, es que yo también soy creyente, yo creo en Dios, pero es que decimos de creer es que hay un ser superior que rige todo, más no es que tu voluntad esté regida, las cosas que Dios tiene para tu vida, porque escuchar la voz de Dios también nos aclara nuestro propósito en esta tierra, o sea, porque si nosotros nos alineamos al Señor, Él automáticamente va a decir, no, para Tatiana el propósito que ella tiene es esto, esto y esto, y Tati, a medida que ella se va alineando con el Señor, su voz, digamos la voz del Señor, ella se va a agudizar tanto que Tatiana ya lo va. Sí, o sea, ya Tatiana usted la puede escuchar y va a hablar ella sola. Ay, la hermana Tatiana está hablando sola. No, está hablando con el Señor. Entonces, Darly, ¿por qué es importante? Que ella no ha respondido. ¿Por qué es importante escuchar la voz? ¿Por qué para usted es importante escuchar la voz de Dios? Porque, tengo dos en vez de uno. No, porque yo hablo duro. Sí. Y dos, mejor dicho, les estallo allá los oídos. Porque lo que decía Tati, la voz de Dios nos direcciona a la verdad. Nos direcciona a la verdad, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad? Hacer todo lo que el Señor está escrito en la Biblia, que nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo y ahí está escrito que debemos de hacer otra cosa. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, la verdad es eso, por eso enfatizamos, es que la verdad es la palabra de Dios, es esa que nos hace libres, ¿sí? Hablábamos mucho de la identidad en el podcast pasado y cuando nosotros conocimos esa verdad que fue Jesucristo, por lo menos yo no lo mencioné, pero cuando yo empiezo a
a caminar en el cristianismo, porque yo era católica, apostólica, romana, sí, y después eso, rosarista también, mami, eso era, mejor dicho, camándulas van y vienen, pero había un vacío en mi vida que eso no lo llenaba, sí, eso no lo llenaba a pesar de yo asistir, de ir, de hacer en otras denominaciones. Pero cuando yo llego al cristianismo, hay una palabra que Dios de una marca mi vida y Él empieza conmigo a trabajar, y es en el Salmo 27:10, y dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. ¿Y por qué Él habla conmigo de tal forma? Porque yo no fui criada por mis padres biológicos, ¿sí? Y aunque me criaron los abuelos, hay un amor, pero no es lo mismo, habían vacíos. Entonces Dios empezó, claro, eso fue una verdad para mí, y empezó Dios a trabajar. ¿Cuál era la verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto yo te recogeré. O sea, Él me dijo: yo te adopto, yo te recojo, y ahí yo empecé a sentirme realmente hija amada de un Dios verdadero, y empezó Dios conmigo ahí. Entonces esa verdad me hizo libre. ¿Me hizo libre a mí de qué? De tantos temores. O sea, esa voz que yo escuché a mí me hizo libre de temores. ¿Por qué? Porque ustedes ven quizá hoy a una Tatiana que parece que tira piedras y eso, pero era una Tatiana introvertida, era una Tatiana con complejos de inferioridad, era una Tatiana que, o sea, lo que ustedes ven hoy en Tatiana ha sido porque Dios lo ha formado, ¿sí? No ha sido porque ya era así, no, yo no, o sea, yo digo, era una Tatiana miedosa. Siempre hablamos con mi mamá y ella dice: pero Tatiana tan miedosa que era, o sea, ya esa Tatiana no queda nada, porque yo conocí una verdad, escuché una verdad, y Dios y esa verdad a mí me hizo libre. Lo que decía Tati, aunque no estén su papá, ¿sí?, ni su mamá, había, digamos, un vacío, pero ella, la voz de Dios fue la que consoló su digamos, lo que ella estaba viviendo, y esa falta, digamos, de paternidad. Que eso es para otro tema también, sí, de otro podcast, lo hablaremos. Bonito, no se los pierdan, sí, amigos, o sea, tenemos mucho que hablar. Entonces, esa voz nos fortalece, sí, y nos saca, digamos, de donde nosotros estemos, porque, digamos, ¿cuántas veces, digamos, usted que está viendo esto, tal vez usted esté en una ciudad, ¿cierto?, viviendo allá, apenas, digamos, su universidad, cualquier cosa, y usted, digamos, le hace falta estar con sus papás y acostumbrarse, ¿cierto? Me llama foráneos, que le dicen así, sí, que ya emigran a otro lado y están solos allá sin eso, y usted no caiga en lo que yo también caí, por amor a Cristo, no se deje llevar por esas voces. Si usted tiene su identidad ya definida en Cristo Jesús, siga, porque usted no va a traer nada bueno allá. Voces que lo van a llevar a usted al fracaso. Sí, al fracaso. Al fracaso. Definitivamente nosotros debemos afinar, como decía Mavis, Dios tiene diferentes formas de hablar. Dios le puede hablar a usted a través de un TikTok, Dios le puede hablar a usted a través de lo que cualquier cosita que nosotros estemos hablando. Alguien que se encontró un mensaje en la pared de algo, o sea, usted no sabe cómo Dios es tan creativo para hablarnos a nosotros. Cuando Él quiere una palabra para nosotros, Él busca la forma de que, oiga, sí, Dios, sí. Y ahí usted va a decir, sí, eso es la palabra, es Dios. Y es tan certero en el momento, porque usted dice, oiga, yo necesitaba escuchar esa palabra. O sea, exactamente. Digamos, sale la imagen de escuchar la voz de Dios, siempre aparece el típico muñequito, ¿no? Que aparece un angelito de este lado y aparece el demonio del otro lado, acá el diablito, como lo quieran disfrazar, y uno te habla ahí. Entonces, digamos, es importante también, ¿verdad? Porque el Señor nos dejó dos oídos, usted tiene uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Que entra por este oído y que también, digamos, que está escuchando usted por el otro, si está entrando y está saliendo, o que está, sí, bajando a su corazón, y que está haciendo, digamos, también a su mente para que usted actúe al mismo tiempo, porque hay una voz de Dios, claramente, hay la voz del enemigo y está la voz de las emociones o lo que está internamente. ¿Tiene algo por decir acerca de esa voz de pues, internamente? Esas voces, digamos,
yo meditaba en eso y yo decía, hay voz, ahí está la voz de Dios que, como lo decimos, direcciona, ¿sí? También está la voz del enemigo, que es la que trae mentira y distorsiona, distorsiona la verdad. Porque vamos, o sea, si nos vamos a hablar aquí, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, es que estaban en el paraíso, lo tenían todo, no les hacía falta nada, porque Dios lo había creado de tal forma, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Llegó el enemigo a susurrarle a Eva, y Eva, ¿qué pasó? Eva escuchó esa voz, no solamente la escuchó, sino que la interiorizó, ¿sí? Entonces la interiorizó y esto generó una duda conforme a lo que Dios ya le había dicho, Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado también qué es lo que estamos escuchando. Sí. Si lo que estamos escuchando distorsiona la verdad que ya nosotros sabemos que es verdad, ¿sí? Y también están esas voces, la voz del alma o las voces internas, ¿sí? Esas voces internas que nos hablan a nosotros, la voz del alma, por lo menos sabemos que el alma alberga las emociones, ¿sí? Y esas emociones son engañosas, entonces muchas veces, no sé, digo yo, uno piensa, la esposa con el marido, digámoslo así, ¿sí? Entonces el alma está triste y mi marido no me llamó y se fue para el trabajo, entonces el alma, seguramente los pensamientos empiezan a maquinarse allí, sí. Entonces eso es una voz interna, seguramente esto está con la secretaria, o quién sabe qué, o quién sabe qué, o estará enamorado, o estará, y su marido allá bien, mejor dicho, mija, ocupado, porque no te van a pagar el recibo de la luz. No, el corte de palmas sí, o sea, entonces, y esas voces engañan, esa voz del alma, pero entonces, ¿por qué? Porque fue un pensamiento, una emoción, y esas voces también hay que tener mucho cuidado con esas voces. Tenemos que saber identificar y cómo pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a identificar la voz correcta, la voz de Dios. Y muchas veces, ¿cómo la vamos a identificar? Es con la palabra, leyendo su palabra, llenándonos de esa palabra, porque cuando vienen estos momentos, nosotros sabemos que en estos momentos del ejemplo que acabo de decirles, ¿sí? Entonces dice la palabra, todo pensamiento se lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Yo no voy a ponerme a pensar en cosas que no tengo que pensar, que me van a atormentar a mí, y quizá cuando llega el marido, el esposo, bien cansado, bien atormentado también, cargado y pensando en tantas cosas de la casa, del trabajo, entonces yo voy a generar una discordia. Entonces, ¿por qué no me llamó hoy si yo estaba esperando su llamada? O sea, todo esto va engranado a qué voz estamos escuchando. Entonces, yo no sé qué esté atravesando usted que nos está escuchando, si tal vez hay una voz que le está susurrando tantas y tantas cosas. Hay voces que susurran depresión, hay voces que susurran usted está solo, nadie lo quiere, mejor comas un gusanito. Eso es mentira. Por usted hubo uno que murió en la cruz del Calvario, por usted hubo uno que resistió golpes, que resistió rechazo, que se fue clavado en la cruz del Calvario allí por usted, por mí. Entonces nosotros nunca ni estamos solos, ni nadie nos quiere, uno que nos ama con amor eterno. Amén. Amén. Y esa, digamos, esa palabra que Tati está hablando de las emociones, digamos, esa parte, digamos, de las voces internas, ¿verdad? Y todo está ligado, digamos, esas emociones, ¿a dónde? Al corazón. O sea, porque el Señor habla de la palabra de que nuestro corazón, ¿qué es? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, y nosotros a veces nos dejamos guiar por esa misma voz. O sea, que el Espíritu Santo de Dios tiene una manera de hablarnos a nosotros en que usted entienda, en su manera, en su lenguaje. A mí, yo soy una persona que soy muy descomplicada y yo hablo así, relajado, y así habla mi interior. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios te habla a tu espíritu, por eso en 1 Corintios 2:11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea, que el Espíritu Santo de Dios conoce qué es lo que yo estoy pensando, así sea que yo inconscientemente no esté pensando, o inconscientemente o conscientemente, si esté pensando o no, Él sabe qué estoy pensando. También lo que escuchamos a través de las canciones. Claro. Canciones, adoraciones, alabanzas. Por lo menos, o sea, yo la cantaba, mi hija, porque eso alimentaba mi alma. Era mi alma la que alimentaba. O sea, ahí no había ninguna palabra para adorar a Dios. Entonces,
yo voy a cantar una partecita aquí porque te ve adorando, no imagina cuánto, sí. Entonces, ¿eso a quién le está diciendo? Le está diciendo a usted. O sea, quien te ve adorando en la iglesia no sabe cuánto tú estás llevando por dentro, y es como el mismo, una conversación entre tú y tú, el alma, y usted alimentando, diga, sí, Señor, yo no sé, tú no sabes, yo me ven adorando, me ven sirviendo, pero no saben. No. Esa canción a todo lunes, cuando el Señor me dijo, estás autolastimándote. Así, y yo con esa canción, y podría hablarles de otra canción también, pero o sea, eso fue una cosa. Y ¿qué pasa? Mire que esto mucho, o sea, parece una adoración, pero es para algunos, en algunos que estén, digamos, atravesando procesos, esto ¿qué hace? Le alimenta emociones de tristeza. Entonces, usted no está diciendo, ay Dios, tú puedes, Señor, yo creo que tú puedes, Señor, una adoración que alabe a Dios, la magnificencia de Dios. Sí, ahí no había adoración, ahí que había autolamentación, porque ¿qué pasa? Ahí estaba, ahí en esa canción, una autocompasión que dice, quien te ve adorando no imagina cuánto ha sido tan difícil. Sí, los procesos no son fáciles. O sea, tú no eres el centro, el centro es Cristo. Exactamente. Entonces esa a mí Dios, o sea, el Espíritu Santo a mí me reprendió esa vez, y yo desde ahí yo dije, no, esta canción yo no la puedo seguir escuchando porque era real. No, y es real. Y uno se siente más, ay sí, pobrecito. Hoy me pasó claro. con una, o sea, es que como hay canciones cristianas, digamos, hay también canciones que usted, digamos, inconscientemente usted pasó por ahí y usted tiene eso que hablar. Sí, señor, ya me acordé. Es que yo estoy acá calladita porque estoy escuchando a ella. Y hay canciones, digamos, del mundo que nos recuerda, digamos, momentos, también vivencias que, digamos, que a ti o te hacen recordar, ay, eso, nueva canción y me acordé algo bacano. No, es que, o realmente algo de tristeza y dolor y como lo que sea Tatiana. Mi versículo favorito es: todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Es que venga, a veces pensamos que por ser cristianos uno cree que esa música secular a uno no le va a hacer nada, o sea, que ya, que uno llega al cristianismo y que ya, uy, sí, mita, o yo, dígamelo. que tiene el pico ahí al frente. Dios mío, eso es una lucha diaria. Eso es una lucha, y esto nosotros debemos, exactamente, ¿qué pasa con eso? Es que obvio, nosotras no somos santas, venimos del mundo, somos pecadoras, venimos del mundo restauradas y nos siguen restaurando y procesando. Amén. Tampoco somos perfectas, pero ¿qué pasa? El alma, por eso hay que tener cuidado que escuchamos, porque el alma tiene memoria. Entonces, una canción que me recuerda, me recordó cuando yo estaba por allá. No, esa canción. Me recordó el 2008 cuando todavía era emo. No, nunca fui emo, no, ni estoy. Sí, entonces como el alma tiene memoria, por eso es que debemos tener cuidado que al alma no la podemos nosotros. Por eso el salmista decía, alma mía, él le hablaba al alma y le decía, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Alma mía, bendice a Jehová. Entonces sí, hay cosas, debemos tener cuidado de escuchar también el alma, no nos podemos dejar llevar por el alma, porque el alma va muy ligada de las emociones. No se deje emocionar por lo que usted escuche, porque está siendo guiado por el alma. Toda canción que nosotros escuchemos tiene que adorar y exaltar el nombre del Señor. Sí, entonces hay muchas, digamos, dentro de esa, digamos, repertorio, esa playlist que tenemos que también ahí, porque es que de verdad, o sea, afecta muy, muy rápido, así como el mundo. O sea, como que te van a mover a ti canciones que se supone que son de Cristo, vivencias de otra persona, como decía Tatiana, quien te ve adorando, un ejemplo de esa, ¿sí? Y no estamos en contra, que tal que eso se haga viral y le llegue a la voz. Amiga, te amo, hermana, no sé quién la canta. Es una experiencia personal, el Espíritu Santo conmigo. Que no vayan a escuchar a Yana. Aunque no hacemos viral. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor te bendiga, hermana, y tenga una experiencia personal de escuchar la voz de Cristo. No, pero ahora sí, digamos, podemos hacer un paralelo de que ya hemos hablado, ¿cierto? Hablamos de por qué es importante escuchar la voz de Dios. Por qué, digamos, qué voz estás escuchando, ¿cierto? ¿Qué consejo estamos escuchando? Y también, digamos,
digamos que ya supimos diferenciar que hay una voz de Dios, que hay una voz del enemigo y que hay una voz interna, ¿cierto?, de nosotros. Entonces podemos hacer un paralelo de qué es la voz del mundo y qué es la voz de Dios para que todos ya nos quede claro. ¿Qué es la voz del mundo? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que usted se puede alcoholizar. Confusión y engaño, ¿cierto? Yo no, el mundo. ¿Cuál es la voz del mundo? ¿Cuál es la voz del mundo? El baile, el corrinche, la tomada, hacer las cosas que están mal hechas, no, hay tantas cosas, o sea, demasiadas. ¿Y qué dice Dios? O sea, que no se puede hacer porque eso está mal. Porque lo que decía Tatiana, porque es que estamos, es la verdad la que nos hace libre. Es por eso. Y entonces, que nos da dirección. Y nos direcciona para todo lo bueno. Todas esas cosas que acabo de decir. Claro. Pero todo el corriche. ¿Qué más? Hay voces que nosotros no podemos seguir escuchando. Entonces, en esa situación que usted se encuentre, quizás esté allí batallando con esas voces, ¿sí? Con esas voces internas, con esa voz del mundo, con esa voz del enemigo. Busque la palabra y usted va a encontrar algo va a encontrar usted en esa verdad. Amén. Que le va a susurrar a usted y a decir, esta es la voz que yo quiero para ti. Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras usted viva en Cristo Jesús. Ahora sí. No, lo que yo iba a decir, o sea que aquí vemos 3 personas diferentes, una May, una Darly, una Tati, y cada una hemos tenido procesos diferentes, ¿sí? Y nosotros le damos la gloria y la honra a Dios, que Él es el que nos ha ayudado a salir de todos esos. Hemos tenido turbulencias bastante fuertes, a las cuales sí, como humanamente nos hemos sentido que caemos, ¿sí? Hemos sentido ya que no damos para más, que las fuerzas se nos agotaron, que no podemos resistir a lo que nos pasa, pero Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre nos ha ayudado. Entonces, así como el Señor nos ha ayudado y ha estado siempre con nosotros, y el Espíritu Santo, que es el amigo fiel que siempre tenemos, así mismo es para ti. O sea, para esas personas que están pasando también por esos momentos duros, ¿sí? El Señor también está contigo, porque el Señor es para todos. O sea, Él está en todo lugar, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, cuando Dios hace silencio. Eso es terrible, Señor, no cuando calles. Dios hace silencio, cuando Él calla, ¿cierto? Porque eso es, porque a veces pensamos es que lo automático, lo que la gente hace, digamos, es que yo oro, no, yo oro, oro, ayuno, vigilo, todo, sí, usted dice, no, el Señor me habló, me respondió, pero hay otras veces que nosotros, digamos, nos encontramos en un punto donde usted ni orando, ni ayunando, ni vigilando, usted encuentra una respuesta. Amén. De Dios. Y lo que dice el mundo, el mundo te dice es que quieres todo es ya, rápido, ya. O sea, así como el horno microondas que usted lo metió y en la generación del horno microondas, o sea, todo lo queremos rápido en segundos, ya 10 segundos me pareció mucho, ay, ¿por qué no sale rápido? Y así queremos también nosotros, como digamos, eso es manipulación, queremos manipular a Dios con nuestros caprichos, y usted le está pidiendo a Dios, digamos, por una petición exactamente algo delante de Dios, y realmente usted no haya respuesta en sus oraciones. Usted dice, es que yo he ayunado, yo he orado, mis rodillas están realmente totalmente laceradas, raspadas, con callos, porque ya yo todos los días ando más en el suelo que parado, ¿sí? Entonces, digamos, esas cosas nos encontramos frente a ese silencio de Dios, y creo que una de las personas que experimentó ese silencio de Dios fue Elías, ¿cierto? Uh-huh. Cuando estuvo en la cueva, que pasó el torbellino, pasó, digamos, el terremoto, el fuego, y él pensó escuchar la voz de Dios ahí en ninguno de esos, y dice que fue en un silbido apacible, o sea, en el silencio, porque usted el viento, usted como así, usted nada más siente la caricia, no. Y eso exactamente, por lo menos hay personas en las que no les gusta estar solo. Sí.
¿sí? No les gusta la soledad. La soledad en parte a veces es buena porque es allí donde usted se encuentra con Dios. Sí. Yo podría hablarle de tantas cosas porque fue en la soledad donde yo experimenté como ese mayor como conexión, por decirlo así, con el Espíritu Santo. Fue en una temporada donde Dios me sacó a una parte de soledad y yo vivía sola, pero fue allí. Entonces mucha gente le tiene miedo a la soledad, pero sí, hay que tener cuidado porque obviamente a veces la soledad se vuelve un espíritu de soledad que ya ministra. Entonces pero en la soledad y en el silencio también escuchamos la voz de Dios. No siempre la vamos a escuchar como un trueno, que de pronto Moisés la escuchaba clara, pero el pueblo escuchaba truenos, ¿sí? Entonces, no siempre la vamos a escuchar así estruendosa, otras veces la vamos a escuchar en el silencio, en la calma, en la paz, y allí vamos a encontrar esa voz de Dios y esa dirección. Y creo que Dios utiliza el silencio más que todo es para ver la reacción del ser humano, ¿sí? Porque como ya hablamos y decíamos, bueno, que es tan bonito es que, si oramos y recibimos una respuesta de Dios, ya sabemos qué vamos a hacer y wow, ¿sí? Pero digamos cuando nos enfrentamos a porque reciente escuché, digamos, alguien hablaba conmigo y me estaba diciendo eso, que yo le pregunté que por qué había desistido, digamos, de ir a la iglesia, ¿sí? Porque estaba yendo a la iglesia y por qué había desistido. Y me dijo que era porque él iba porque necesitaba una respuesta de Dios. Y al ver que Dios no le respondía, él lo que hizo fue soltarse y regresar. Entonces hay que también nosotros enfrentarnos al silencio de Dios y también acostumbrarnos al no de Dios, porque a veces cuando Dios responde y responde no, entonces ahí culpamos a Dios y le decimos a Dios, no, Señor, así si no son las cosas. Yo la verdad quería era que tú me dijeras. Porque a veces no queremos la voluntad de Él. No, es que hoy en día mucha gente, yo creo que usted se da cuenta que yo soy de las que digo, un no también es respuesta, claro. Un no también es respuesta, sí. y yo puedo decir no, así digamos, hay una imagen donde yo le podría decir, maybe tiene una lima que me preste, usted me puede decir sí o no. No, usted me puede decir no y yo le estoy viendo la lima, pero no, usted no me la quiere prestar o no me la puede prestar, entonces eso no es una respuesta y está bien, está bien, o sea, y a veces cuando Dios dice no, o guarda silencio, también nos está guardando de muchas cosas, preservando de tantas cosas. Entonces, mis queridos, nosotros tendríamos mucha tela por cortar, invitarlos a ustedes a que reflexionen en qué voces estás escuchando. Quisiera dejarle unas frases que escuché también, sí, es sobre eso de las voces no autorizadas. Por lo menos no le permitas al enemigo susurrarte mucho al oído. Otra, no puedes evitar, obviamente no podemos nosotros evitar que el diablo hable, pero sí podemos evitar obedecerle. Como siempre terminamos este podcast, la verdad, está en este libro. Está en este libro y esta es la verdad absoluta de las cosas. Así es. Y sabemos que el Señor va a estar con cada uno de nosotros y de ustedes. La paz, hermano. Nos veremos en un próximo programa, episodio. Oiga, no, saben que, no sé, cuéntenos de pronto qué les gustaría que nosotros, un tema de lo que podamos hablar y ustedes digan, oiga, me parece interesante. No nos pidan todavía invitados internacionales. De pronto vamos a tratar de grabar todos los martes para subirles contenido. Entonces, así ustedes también nos van a ayudar con los temas que ustedes quieren escuchar, ¿sí? Esto fue tu podcast espontáneo.